La nueva variante del coronavirus B1.1.529 está causando preocupación en varios países de Europa. Si de por sí Europa está pasando por una nueva e inédita y exponencial situación sanitaria en el aumento de casos, esta última versión del coronavirus descubierta hasta ahora tiene una lista tan larga de variaciones que un científico la calificó como horrible, mientras que otro dijo que era la peor variante que habían visto. Esta variante fue originalmente detectada en Botswana, en el país africano de Botswana. Las autoridades de Reino Unido han decidido tomar precauciones y los viajeros de estos 6 países del sur de África, Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botswana, Lesoto y Suazilandia, deberán quedar en cuarentena si viajan hacia la nación europea. A estas políticas también se suma Alemania y Japón, quienes también anunciaron restricciones para vuelos procedentes de Sudáfrica y países vecinos. Los países europeos están prácticamente en alerta. Países toman medidas para imponer prohibiciones de viaje desde Sudáfrica por la nueva variante, la catalogada ya como la variante NU, no la MU, sino la NU con N. Se le estaría denominando con esta letra griega. Al menos hasta ahora son 3 países de la Unión Europea que están movilizándose para impedir, prohibir la llegada de viajeros de Sudáfrica y otras naciones africanas debido a la preocupación por la nueva variante del COVID-19. Es decir, no habíamos visto una reacción de este tipo, ni siquiera cuando apareció la variante Delta que se originó en la India. Es decir, esta nueva variante del COVID fue detectada el día de ayer y un día después provoca la reacción alarmada de varios países europeos. Italia y Austria han prohibido la entrada a cualquier persona que haya estado en Sudáfrica. Lo mismo está haciendo Alemania y hace unos momentos también se dio la noticia de que Francia se suma a este cierre de la entrada de sus fronteras para personas provenientes del sur de África. Entonces, también tenemos que esta variante del coronavirus ya fue detectada también en Israel. A este país, o como le quieran ustedes llamar, país, ente colonial o como le quieran decir, también en Israel se ha detectado la variante del COVID, la nueva variante del COVID. Israel detecta 3 casos sospechosos de la nueva variante de COVID-19. Esto lo publica la agencia EFE. El Ministerio de Salud informó que la nueva variante de COVID B1.1.529 detectada en Sudáfrica se ha encontrado en un viajero de Malawi, mientras hay otras 2 personas procedentes del extranjero con sospechas de estar infectadas. Y atención con esto, los 3 casos son personas vacunadas, aunque los datos de inmunización están siendo verificados, indicó el Ministerio de Salud. Es decir, esta nueva variante del coronavirus tiene tan alarmados a las autoridades europeas porque debido a las 32 mutaciones inéditas que tiene esta variante del COVID, pues estaría siendo absolutamente inmune a las vacunas, como ya se detectó en los 3 casos de Israel. Recordemos que Israel es uno de los lugares donde hay más alta tasa de vacunación. Así que estas personas que se infectaron ya tenían su esquema completo y aún así se han contagiado de esta nueva variante del COVID. También Japón se une a la lista de países que refuerzan los controles fronterizos para los viajeros provenientes de Sudáfrica y Botswana, Eswatini, Zimbabue, Namibia y Lesoto, es decir, pues todo el sur de África, donde se ha detectado esta nueva y potencialmente peligrosa variante del coronavirus. Es de llamar muchísimo la atención la reacción que está provocando en Europa esta nueva variante del coronavirus, no solamente en Europa, también Japón, países, esto lo publica el Infobae, países de Asia y Europa endurecen restricciones alarmados por la nueva variante del COVID.
Varios países de Asia y Europa se apresuraron a reforzar sus restricciones tras la detección en Sudáfrica de esta nueva variante del coronavirus. En resumen, hasta este momento se van sumando, iba a decir, en el día de hoy, pero no solamente en el día, en la reciente hora, en los recientes minutos, se han estado sumando cada vez más países a estas restricciones. Hasta el momento tenemos que son Francia, Italia, Israel, Alemania, Austria, Reino Unido, Japón y también la India están ya reforzando su migración proveniente del sur de Europa. Aquí tengo una noticia de último momento. Especialistas médicos en Bélgica entienden que la variante la nueva variante B1.1529 es más peligrosa e intensa que las variantes anteriores. Y aquí también tengo una noticia de última hora que no muestro en la pantalla, una disculpa, pero la estoy leyendo en mi dispositivo móvil. La Fuerza Aérea ha comenzado a colaborar con el traslado de pacientes en unidades de cuidados intensivos en Alemania, a medida que comienzan a elevarse los contagios y el número de hospitalizados. La situación hospitalaria en Alemania está ya tan desbordada que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, está comenzando a apoyar el traslado de pacientes a otros países, especialmente Italia, para que puedan ser atendidos los alemanes en otros países, en hospitales de otros lugares. Por lo mismo también Italia impuso una prohibición de entrada a las personas que hayan visitado países del sur de África, incluida Sudáfrica, en los últimos 14 días. Es decir, vean la dimensión de la reacción que están teniendo los países europeos. Y no solamente eso, la Organización Mundial de la Salud convoca reunión de emergencia por la nueva cepa del coronavirus. La variante COVID presenta aproximadamente 32 mutaciones, un tema de preocupación, ya que tiene una alta evolución en el pico de proteína, lo cual sugiere nuevas oleadas de la pandemia. Hasta el momento ya se está sumando prácticamente toda Europa. Esta nueva variante surge en medio del aumento de contagios de COVID en Europa, particularmente en Alemania, Noruega, Austria, Holanda y República Checa. También República Checa, leí hace rato, también República Checa se suma a los países que están ya cerrando la circulación de migrantes provenientes del sur de África. El Reino Unido ha tomado precauciones y los viajeros del sur de África deben ponerse en cuarentena para ingresar al país. La Organización Mundial de la Salud plantea publicar el viernes sus publicaciones, es decir, ya el día de hoy, sus evaluaciones para determinar si, como en el caso de la cepa delta, debería agregarse a la lista de variantes de preocupación. Pues me parece que por la reacción que están teniendo los gobiernos europeos, es ya una variante de preocupación esta nueva cepa del coronavirus, la llamada variante Nu. Esto es una información que se está desarrollando al momento en el que grabo esto y pues parece que todavía va a dar mucho de qué hablar. Repito, vean la reacción, vean la situación. La variante es descubierta el día de ayer y un día después desencadena un cierre de fronteras en cadena en toda Europa. Ya mencioné la lista de países: Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Austria, República Checa, Israel, Japón, inclusive Japón y también la India están ya frenando y pues bloqueando, prohibiendo la entrada de viajeros provenientes del sur de África. Esto en medio pues de una intensa y exponencial aumento de contagios en toda Europa. Europa en este momento, los gobiernos europeos están aterrados, valga la expresión. Eso es lo que están pues prácticamente, pues no demostrando, pero es el tipo de reacción que están teniendo. Es una reacción de emergencia. Un día, el jueves, se descubre la variante y para el día siguiente, el viernes, ya están cerrando sus fronteras para los viajeros provenientes del sur de África. Es una reacción pues muy llamativa, propiamente de una emergencia. Están los gobiernos europeos aterrados con esta nueva variante del COVID. Y esto es una lección
para el contexto latinoamericano. La gran ventaja que tenemos en Latinoamérica es que no nos puede agarrar por sorpresa esto, es decir, estamos viendo la experiencia europea y tenemos la enorme ventaja de poder actuar con anticipación para evitar este tipo de reacciones de emergencia. Yo creo que lo más prudente que deben hacer los gobiernos latinoamericanos tal vez no sea cerrar las fronteras como lo están haciendo en Europa, sino que tener mucho cuidado, realizar pruebas, realizar estos tests, eh, aunque sea que fallen o no fallen, pero de alguna manera tener bien controlada a la población, a los viajeros que provengan tal vez del sur de África. Yo pienso en países como por ejemplo en Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, que pudieran tener pues una migración pues más significativa del sur de África en sus países, pues deben tener mucho cuidado con esta variante. Europa nos está dando una lección y nos está alertando a tiempo. Estamos a tiempo en Latinoamérica pues para evitar la propagación de esta variante del COVID. Así que vamos a estar al pendiente de lo que se desarrolle sobre esta nueva variante del COVID que por lo que están haciendo los gobiernos, por lo que está haciendo la propia OMS, pues es una variante de bastante preocupación. Fíjense nada más cómo se está convocando a una reunión de emergencia en la Organización Mundial de la Salud. En este momento acaba de llegar este comunicado de último minuto. El secretario de Salud británico Sajid Javid dice que la nueva variante de COVID es, atención con esto, de gran preocupación internacional y que las vacunas y los medicamentos antivirales pueden ser menos efectivos contra ella. Cuando ustedes escuchan a un político, a una persona que desde el gobierno habla y te dice posiblemente, tal vez, puede ser, eso es un sí. Ahí te está diciendo que sí, efectivamente, esta nueva variante del COVID, pues hará que los medicamentos y las actuales vacunas sean completamente inservibles ante esta nueva variante de COVID. Lo está diciendo el secretario de Salud británico Sajid Javid. Espero estar pronunciando bien su nombre. Y bueno, como lo dije hace un momento, vamos a estar al pendiente de la información que se desarrolle. Esta variante tiene 2 días de haberse descubierto y ya está generando esta serie de reacciones. Así que los científicos siguen descubriendo las propiedades y los alcances y las implicaciones que pueda tener esta variante de coronavirus, la variante Nu. Y ya para cerrar este video y reiterando que estaremos al pendiente y actualizando de todo lo que ocurra, vamos a ver lo que está ocurriendo en Ucrania. El día de hoy, hace unos momentos, el presidente de Ucrania acaba de declarar que están listos para ir a una guerra con Rusia. Ucrania está preparada para una posible escalada militar hace 22 minutos. Vamos a ver la nota del Infobae. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de decir que Ucrania está preparada para una guerra con Rusia. Debemos contar con nuestro ejército que es fuerte. Existe la amenaza de que pueda haber una guerra mañana. ¿Ven lo que acaba de declarar Zelensky? Lo voy a resaltar. Existe hoy la amenaza de que pueda haber una guerra mañana. El presidente de Ucrania está pensando en una guerra con Rusia en medio de una situación sanitaria impresionante en su país. Vean las estadísticas de Ucrania. Ucrania se encuentra en números récord de contagios de coronavirus, mientras el resto de Europa están aterrados por la nueva variante del COVID que se descubrió ayer. Pues este señor está pensando en hacerle la guerra a una potencia militar como lo es Rusia, actualmente la principal potencia militar del planeta. ¿En qué está pensando este señor? Solamente el día de ayer tuvieron 17,000 contagios en un día, y aunque tienen ahí una ligera tendencia a la baja, pues están en números muy superiores a los esperados en la propagación del COVID. Y si nosotros vemos las estadísticas de vacunación de
eh, de Ucrania, pues nos vamos a dar cuenta que solamente el 30% de la población está vacunado en toda Ucrania. Si de por sí la Organización Mundial de la Salud te está diciendo que las vacunas tienen apenas 40% de protección de efectividad contra la variante Delta, y tú tienes al 30% de tu población vacunada, y encima de eso estás teniendo una crisis sanitaria de propagación de COVID en el continente donde estás, en tu región, y en esa situación estás pensando en hacerle una guerra a Rusia, pues ¿en qué está pensando este tipo, el presidente de Ucrania? Está pensando que va a haber una guerra mañana contra Rusia. En medio de una crisis sanitaria por el COVID, Zelensky está pensando en que Rusia lo va a atacar. Bueno, pues es que esto es ya completamente, dice, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvo hoy conversaciones telefónicas con Charles Michel, consejero europeo, y con Angela Merkel, para debatir la situación de seguridad creada por la concentración de tropas rusas cerca de Ucrania. Pues, ¿en qué está pensando Zelensky, ¿no? En una guerra. Mientras el resto de Europa, repito, están aterrados por la nueva variante del COVID, este señor está aterrado porque Rusia le vaya a hacer algo. Yo creo que no es momento para estar pensando en guerras, ¿no? Yo creo que debería estar pensando, pues, en proteger a su población ante esta nueva cepa del coronavirus. Y en este momento, otra noticia de último minuto. Las acciones europeas se hundieron 3% cuando el informe de la variante de COVID-19 recientemente identificada y posiblemente resistente a las vacunas activó los temores de un nuevo golpe a la economía global y expulsó a los invasores de activos más riesgosos. Es decir, se está desplomando la bolsa europea, los países están aterrados, están cerrando los viajes, sus fronteras a los viajes del sur de África. La Organización Mundial de la Salud está convocando a reunión de emergencia. Angela Merkel dice que es una situación dramática y el presidente de Rusia está pensando en una confrontación bélica con Rusia. El presidente de Ucrania, Zelensky, está pensando en una guerra con Rusia. Bueno, pues estas son las cosas que tiene la política. Hay variantes, hay cosas sorpresivas, encuentras pues situaciones hasta graciosas, como lo es el presidente ucraniano pensando en una guerra, mientras el resto de Europa está aterrado con la nueva versión del coronavirus. Y bueno, estaremos muy al pendiente de lo que siga dándose a conocer respecto a esta nueva variante del COVID. Japón también ya reforzó los controles, ya lo había mencionado. Así que bueno, nos vemos en la próxima y a entender y a leer la situación política, sanitaria y económica de Europa para que en Latinoamérica no nos agarren desprevenidos.